Amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El Ayuntamiento de Toluca y la Universidad Autónoma del Estado de México les dan la más cordial bienvenida a este séptimo conversatorio rumbo a los 500 años, en donde en nuestra mesa de diálogo titulada Historia del Turismo y la Gastronomía en Toluca, hoy martes 5 de octubre del 2021, se presentan con nosotros el doctor Gerardo Novo Espinosa de los Monteros y las maestras Liliana Cepeda Moreno y la maestra Gloria Georgina Icaza Castro. De igual forma, le damos la bienvenida al doctor Felipe Carlos Viesca González, que también forma parte del panel de esta tarde. Queda con ustedes el licenciado Gerardo Novo Valencia, moderador y anfitrión de estos conversatorios rumbo a los 500 años. Muy buenas tardes y bienvenidos. Muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan esta tarde en el conversatorio que marca precisamente la mitad de este ciclo titulado Toluca rumbo a los 500 años. Como ya se ha mencionado, son dos temas apasionantes en torno de los cuales esta tarde escucharemos la participación de 4 docentes e investigadores de la Facultad de Turismo y Gastronomía. En el orden en que lo señala nuestro programa, me da mucho gusto presentar a ustedes a un viejo conocido, Gerardo Novo Espinosa de los Monteros, quien es profesor investigador del turismo y la gastronomía en la Universidad al Centro de Investigación y Estudios Turísticos. Él es licenciado en turismo por la UAMX, maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana y doctor en estudios del turismo por la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizó estudios en la Cátedra UNESCO en Telecomunicaciones en la Universidad Metodista de Sao Paulo, Brasil, y en Políticas Públicas y Desarrollo en la Universidad de Carleton, Canadá. En su experiencia académica y profesional, podemos señalar lo siguiente. Desde 1996 imparte clases en licenciatura y posgrado. Sus líneas de investigación se han centrado en la mercadotecnia, la imagen turística, la gestión de destinos y el turismo rural. Desde 1991 se ha dedicado a la producción audiovisual para la difusión del patrimonio. Ha participado como conductor, productor, guionista y reportero especializado en viajes y turismo en diferentes series para medios impresos y electrónicos. Fue jefe de la Unidad de Comunicación Académica del Colegio Mexiquense Asociación Civil y actualmente es coordinador de la maestría en gestión de la gastronomía tradicional mexicana en la UAEBEX PNCP CONACYT. Le cedo la palabra a Gerardo Novo Espinosa de los Monteros. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias por la presentación y por la invitación. Muchas gracias al Honorable Ayuntamiento de Toluca y a la Universidad Autónoma del Estado de México. Un gusto saludar a
estos queridos amigos, colegas y al público que nos sigue a través de esta transmisión. Yo quisiera hacer algunas reflexiones sobre el tema que hoy nos ocupa. Son dos temas, el tema del turismo y el tema de la gastronomía. Yo me centro en la parte del turismo y son unos minutos los que me tomaré para dar algunas ideas y que sirvan como punto de reflexión sobre lo que ha sido el desarrollo del turismo en la ciudad de Toluca. Primero, entender que el turismo como fenómeno es un fenómeno relativamente moderno, ¿no? Desde luego ha habido viajes durante siglos, pero es a partir del siglo XIX, a partir de la organización de un viaje que hace Thomas Cook en Inglaterra, cuando se venden estos boletos de tren y este viaje, cuando realmente se puede empezar a hablar de un turismo organizado y que conlleva y que tiene diferentes implicaciones, ¿no? En México es a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la posguerra, cuando se le ve como un instrumento, como una herramienta para el desarrollo económico, pero no hay que olvidar que el turismo también ha sido concebido como un instrumento de autoconocimiento para los hombres y mujeres y además un descubrimiento de la otredad. Ha sido un medio para la comunicación, para la comprensión humana y desde luego también ha sido visto como una vía para el aprovechamiento y la protección del patrimonio. Desde luego, el turismo es una actividad compleja, es ambivalente, que tiene múltiples impactos, tanto positivos como negativos. Hablando de Toluca, desde luego tendríamos que dejar fuera todos estos viajes de exploradores que a lo largo de los siglos viajaron a Toluca y que a través de sus textos, de sus crónicas, sin que esto fuera promoción turística, desde luego, pero que sí sirvió como una manera de ir poniendo en el imaginario a Toluca. Y cuando pensamos en Toluca, creo que estará de acuerdo que cuando hablamos de Toluca, pues pensamos en algunos aspectos. Primero pensamos que es una ciudad fría, lo es una ciudad, una de las ciudades más altas de la República Mexicana, con un clima templado, con un clima frío, un clima que a veces nos obliga a resguardarnos, a guardarnos temprano. Mucha gente cuando viene a Toluca se queja de que no hay mucha actividad por las tardes, por las noches, y sí, en parte es eso. Y también se dice que los tolucos somos fríos, ¿no? Que somos gente fría, que no somos gente tan abierta como en muchas otras partes de la República Mexicana. Cuando se piensa en Toluca también se piensa en la cercanía que se tiene con la Ciudad de México, con la zona metropolitana del Valle de México. Se piensa en una ciudad industrial, se piensa en la capital del estado y como tal, pues ha sido una ciudad que ha recibido inversión, aquí se concentran los poderes políticos, aquí se concentra una buena cantidad de museos, de industria, sede de la Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca es también, por su ubicación geográfica, un punto de conexión con el sur del estado, con el este y con diferentes puntos de la República Mexicana. Y también es el paso obligado para otros sitios del Estado de México, aquellos sitios que han recibido la mayor atención o que han despuntado en desarrollo turístico, como bien pudiera ser Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal y Malinalco. ¿Por qué me refiero a todo ello? Porque parte de lo que yo quiero exponer esta tarde es reflexionar y explicar y argumentar que el desarrollo turístico en Toluca no se ha debido solamente a sus recursos, a sus atractivos, a las políticas públicas o a la iniciativa de los diferentes actores. El turismo en Toluca también ha sido producto de una serie de acciones que no forzosamente tienen que ver con el turismo, pero que evidentemente han tenido una repercusión. Yo iría haciendo una especie de recuento a partir de los años 40, de los años 50, solamente sobre algunos aspectos que me parece importante resaltar y que seguramente a muchos de quienes nos están viendo les traerán evocaciones y les traerán recuerdos. Yo empezaría hablando de la década de los años 50,
cuando se crea la Dirección de Turismo aquí en el Estado de México. Y los años 40 y los años 50 significaron en materia de desarrollo para el Estado de México, primero una política de desarrollo industrial en el gobierno de Salvador Sánchez Colín, que fincó de alguna manera las bases para parte de lo que es hoy las zonas industriales, justamente lo que hoy conocemos a la entrada de la ciudad de Toluca. Esta zona industrial Toluca-Lerma es justamente producto de esta época y que es la base y los cimientos de lo que actualmente es el turismo de negocios, una de las modalidades más importantes en nuestra ciudad. Hay que entender que también Toluca fue por muchos años paso para otras entidades, ¿no? Su ubicación geográfica, muy cercano a la Ciudad de México, había que pasar, si nosotros revisamos en un mapa, pues partiendo de la Ciudad de México, había que pasar forzosamente por la ciudad de Toluca para dirigirse hacia el Bajío, para dirigirse hacia el sur del estado, para dirigirse hacia Michoacán, ¿no? Después ya surgieron algunas otras carreteras, las carreteras federales, en fin, pero en los años 50, para ir, por ejemplo, a Ixtapan de la Sal, a Valle de Bravo, que eran sitios que habían sido declarados ya como zonas turísticas desde los años 40, pues había que pasar por Toluca. La misma construcción del sistema hidroeléctrico y que requería además de ingenieros, de especialistas en la construcción. Y si nosotros nos fijamos, prácticamente muchos de los negocios que daban servicio y que recibían a los turistas en esos años, pues se encuentran precisamente en la calle de Hidalgo, lo que actualmente es la calle de Hidalgo, y que daba la bienvenida a la gente que venía, sobre todo de la Ciudad de México, de la zona metropolitana del Valle de México, y no es casual, por ejemplo, que ahí se ubicaran algunos de los restaurantes, de los bares, de los cafés más importantes y que sobrevivieron por muchos años en la ciudad de Toluca. Quizás uno de los casos emblemáticos sea el restaurante Caleta, que muchos recordarán, y que era un restaurante que permanecía abierto las 24 horas del día, precisamente para ofrecer café, un alimento a quien llegaba de la ciudad, y que se encontraba justamente además en esta bifurcación hacia lo que actualmente es la calle de Isidro Favela, que nos conduce a la carretera panamericana para poder ir hacia el norte del estado, hacia Tlacomulco, Polotitlán, Aculco, Querétaro, o bien actualmente hacia Morelia, a Guadalajara, o bien atravesar la ciudad para llegar a el estado de Michoacán, para ir hacia Zitácuaro. Suena a muchos, seguramente lo recordarán, suena ya hace muchos años, pero la estación del tren que se encontraba en esta parte, también en la parte este de la ciudad de Toluca, pues esa antigua estación del tren era importantísima por razones comerciales y por razones también de viajeros. Gracias a estas rutas, esta ruta de la Ciudad de México hacia Toluca y de Toluca hacia Marabatío, pues había un tráfico importante de mercancías y de personas, y probablemente a muchos todavía, algunos recordaremos, pero a muchos todavía nos tocó viajar en tren de la ciudad de Toluca a la Ciudad de México o a la ciudad de Atlacomulco. Una estación del tren que, bueno, pues ya no está en uso, pero que en su momento fue importante, ¿no? Y también en los años 50 surge la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de México como una de las primeras instituciones dedicadas al estudio de este fenómeno. Los años 60, la década de los años 60 es importante por varias razones, pero quizás uno de los atractivos que habría que destacar era el mercado, este famoso tianguis de los viernes, que era uno de los principales atractivos de la ciudad de Toluca. Se encontraba pues, prácticamente en lo que ahora es el centro de la ciudad, en lo que es el actual Cosmovitral, y que era fue un mercado que atraía la atención no solamente de nacionales, sino también de
extranjeros. Por mucho tiempo llegó a estar, se publicaba en diferentes guías internacionales, se organizaban visitas a través de agencias de viajes, formaba parte de un itinerario que llevaba a conocer el desierto de los leones y venir después a la ciudad de Toluca a ver este mercado, un mercado con reminiscencias prehispánicas, un mercado donde se vendía toda clase de alimentos, de artesanías, ¿no? Un mercado sumamente vistoso. La década de los años 60 también importante porque es cuando el centro de Toluca sufre esta remodelación de los edificios de los poderes públicos, tal como la conocemos hoy. Los hoteles eran hoteles pequeños que se concentraban pues básicamente en el centro de la ciudad de Toluca. El Hotel San Carlos, el Hotel Colonial, eran probablemente los más famosos, los más conocidos. Había otros más pequeños y curiosamente pues existía el Motel del Rey, que así era, el Motel del Rey, estaba pues casi en las afueras de la ciudad de Toluca. Hoy se encuentra pues en pleno corazón de la ciudad. En esta década de los 60 también es importante decir que a iniciativa del Ayuntamiento de Toluca y de la Escuela de Turismo se realiza el primer concurso estatal de alfeñique, que tenía por objeto reconocer el trabajo de los artesanos y que hoy por hoy pues sigue dando frutos, afortunadamente. La década de los 70 es una década en la que la ciudad sufre transformaciones importantes. La construcción del Paseo Tolocan, la construcción de vialidades amplias que conectaban con los municipios más cercanos, con Metepec, con Sinacantepec, la salida hacia Palmillas, y la ampliación también de esta avenida hacia lo que era la Villa Charra. Los años 70 también son importantes porque a principios de esa década, en 1973, cierra este mercado 16 de septiembre, que era este mercado que tanta atención atraía, y se traslada a lo que actualmente es el Mercado Juárez. El edificio queda muchos años, este edificio queda abandonado hasta que en 1978 inician las obras para acondicionar lo que sería actualmente el Jardín Botánico Cosmovitral. 1974 también es una década en la que se le da importancia a las artesanías. Se crea la Casa de las Artesanías, que hoy por hoy sigue siendo sitio de visita obligada cuando se viene a Toluca y se busca alguna artesanía, no solamente del Valle de Toluca, sino de todo el estado. En la década de los 70 también hay que recordar, se mueve la terminal de autobuses a las instalaciones en las que actualmente está. La terminal se encontraba en la calle de Juárez, algunos lo recordarán, y también la apertura del aeropuerto José María Morelos, que no es el aeropuerto que actualmente conocemos. Se da el decreto para la creación del Parque Sierra Morelos, también aquí en la ciudad de Toluca, y los años 70, pues una promoción del turismo muy centrada en la zona arqueológica de Calixtlahuaca, en el Nevado de Toluca y en los propios atractivos de la ciudad, las iglesias, el centro, desde luego la gastronomía. Los años 80 se van a caracterizar por la instalación, por ejemplo, de esto que hoy conocemos, todos estos hoteles que se encuentran en Paseo Tolocan, que fundamentalmente satisfacen la demanda del turismo de negocios, que viene por razones laborales a la zona industrial. Se inaugura el Centro Cultural Mexiquense en lo que es la Hacienda de La Pila, el Cosmovitral, que se inaugura en 1980 y que hoy por hoy pues viene a ser uno de los principales, si no es que el principal atractivo de la ciudad de Toluca. Importante decir, en esta década también se inaugura el Zoológico Zacango, que si bien es cierto, no está en el municipio de Toluca, sino que se encuentra en Calimaya. Bueno, pues siempre ha estado asociado a la ciudad y pues para ir a este zoológico había que pasar por la ciudad de Toluca y que desde luego es un referente de los parques aquí en el estado. Y hay que decir también que a finales de los años 80 se da una dinámica
de desarrollo inmobiliario, desarrollo comercial hacia la periferia de la ciudad. La ciudad experimenta cambios drásticos, sobre todo en la segunda mitad de los años 80, y entonces eso provoca que plazas comerciales, restaurantes, hoteles y muchos comercios que se encontraban en el centro de la ciudad de Toluca empiecen a moverse a las orillas de la ciudad o incluso a el municipio de Metepec. En los años 90 habría que destacar la inauguración del actual aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de Toluca, que lleva el nombre de Adolfo López Mateos, lo que provoca también un incremento de hoteles y sobre todo hoteles de franquicia en esta zona. En los años 90 también hay un incremento en la oferta de museos de la ciudad de Toluca y sigue siendo la ciudad el paso obligado para Valle de Bravo, para Ixtapan de la Sal. Ustedes recordarán, o muchos recordarán, que justamente los viernes, los días de puente, había mucho tránsito en la avenida, mejor dicho, en Paseo Tolocan, por estos flujos de turismo que iban hacia el sur, sureste de nuestro estado. La 1995, es decir, también en esta época, se da por primera vez el concurso de Judas y la quema de Judas a iniciativa del maestro Luis Nishizawa y de Margarita García Luna, quien era cronista municipal, directora del Museo Luis Nishizawa. Y a finales de los 90 también se empiezan a dar las primeras actividades del Festival del Alfeñique, que venía a ser un festival cultural, o que viene a ser un festival cultural como una actividad paralela a la Feria del Alfeñique. Y el siglo XXI, para terminar los últimos años, los últimos 20 años, pues ha grandes transformaciones. Por principio de cuentas, hablar de la construcción de estos libramientos, ¿no?, que cambia completamente el flujo de visitantes y ya no es necesario entrar a la ciudad de Toluca, sino que para ir al sur, para ir al este del estado, para ir hacia el norte, desde Lerma se pueden tomar todos estos libramientos, cambiando completamente el flujo y evidentemente las dinámicas comerciales y turísticas de la zona. Se da en este siglo, a mediados 2008, 2010, este boom de los viajes del Aeropuerto Internacional de Toluca, cuando algunas aerolíneas trasladan acá sus bases de operaciones, sus centros de capacitación, sus hangares de mantenimiento, y el aeropuerto de Toluca, bueno, pues tiene un gran dinamismo. La aparición de franquicias hoteleras y de restauración, la remodelación de casas antiguas para convertirlas en restaurantes y, pues evidentemente, los estragos de la pandemia que nos ha tocado vivir y que se ha visto reflejada en muchos negocios, sobre todo de restauración y de hospedaje. Para terminar, simplemente yo diría que Toluca ha experimentado muchos tipos de turismo. El turismo cultural, quizás uno de los más importantes, el turismo, no voy a hablar del turismo cultural porque lo hará la maestra Liliana, el turismo de negocios, un turismo que se ubica en esta zona del Aeropuerto Internacional de Toluca, en la zona industrial, y que si bien es cierto es un turismo que viene con con tiempos limitados, es un turismo que gasta en restaurantes, que gasta en diversiones, que gasta en bares, y que también las agencias de viajes locales han aprovechado para llevarlos a diferentes puntos del Estado de México a través de viajes organizados. Evidentemente el turismo gastronómico, del que no voy a hablar porque Carlos evidentemente estará abordando el tema, pero que está muy ligado a la tradición, muy ligado a la imagen turística de Toluca. Los embutidos, los chorizos, las tortas, los mosquitos, los jamones serranos, y evidentemente los quelites y otros productos. Un turismo de compras, que es probablemente un turismo que no se nota, pero es un turismo que viene de ciudades más pequeñas, de poblados a los alrededores, y que viene a hacer compras, que viene los fines de semana y que viene a visitar las plazas de la ciudad. Y evidentemente un turismo arqueológico que se da cita en Calixtlahuaca y que esperemos pronto también lo puede hacer en el Cerro Toloche con las exploraciones y las investigaciones que se están haciendo. Finalmente, un turismo de naturaleza que tiene en el Parque Sierra Morelos, el Parque de Cacalomacán y evidentemente el Parque, el Nevado de Toluca, son, digamos, como
como los espacios más importantes, y que algunos investigadores, como la doctora Maribel Osorio, ha estudiado y ha hecho un análisis de este tipo de visitante, el visitante masivo de convivencia, aquel que va a la práctica de deportes o aquel que va en busca de áreas naturales. Para cerrar, yo nada más preguntaría y reflexionaría si no podemos ser también turistas en nuestra propia ciudad. Y yo creo que sí, por mucho tiempo se ha dicho que para ser turista hay que salir de nuestra ciudad, que hay que pernoctar en otra ciudad, en otro lugar. Yo creo que podemos ser, si se me permite la licencia, también podemos ser turistas en nuestra propia ciudad y darnos la oportunidad de ir a esos espacios, a esas plazas, a esos museos, a esos lugares que probablemente no conocemos, por los que pasamos todos los días, o aquellos lugares en los que en algún momento pasamos ahí nuestra niñez, nuestra infancia, y que hace mucho tiempo que no visitamos. A mí me parece que Toluca es una ciudad que ofrece muchas actividades y que pues depende de cada uno el poderlas realizar y disfrutarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por este excelente resumen del desarrollo turístico de Toluca, que nos da una idea de los diferentes matices que ofrece nuestro patrimonio, de las diferentes etapas que se han vivido en los recursos, atractivos y servicios, y que también nos permiten vislumbrar un poco hacia dónde va el turismo de Toluca. Muchas gracias. Ahora escucharemos a la maestra en historia Liliana Cepeda Moreno. Ella es una activa promotora de cultura y un reflejo de su gran valor es esa sencillez. Nos ha mandado una semblanza tan modesta que pareciera que su trayectoria es raquítica, lo cual no es así. Ella nos ha enviado unas cuantas líneas que les voy a dar lectura. Es egresada de la licenciatura en turismo por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestra en historia por el Colegio Mexiquense Asociación Civil. Realizó una estancia profesional en Glenbow Museum de Calgary, Alberta, Canadá. Realizó estudios de maestría en museos en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Desde 1997 es profesora de asignatura de la Facultad de Turismo y Gastronomía de nuestra universidad, en donde imparte asignaturas relacionadas con el patrimonio cultural. Adelante, Liliana, te escuchamos. Su micrófono, maestra Liliana. Ya lo prendí. Muchas gracias Jesús. Muchas gracias al licenciado Novo, siempre tan amable y cariño es mutuo. Bueno, yo particularmente voy a hablar sobre los museos, porque si bien es cierto, ¿no?, lo que ya mencionaba el doctor Gerardo, que la oferta turística en Toluca es vasta, ¿no? Hay para todos los gustos. Sí, para mí creo que hay que hacer un alto y hacer una revisión sobre la presencia de los museos en la ciudad. Y bueno, yo comenzaría diciendo que podemos pensar que el propósito principal para crear museos tiene que ver con la preservación del patrimonio cultural. Pero también sabemos que los gobiernos han fundado museos como una forma de construir una historia en común, una historia de los pueblos. O bien también ha sido un instrumento didáctico o pedagógico, ¿no?, con la finalidad de acercar la cultura o la educación no formal en la población.
Pero también es un fenómeno propio del siglo XX que los museos han sido considerados como un factor de impulso de las economías locales a través del turismo. De acuerdo con las diversas funciones que desempeñan los museos para la sociedad, ya sea como organismos públicos o privados, los museos no pueden entenderse solo por el objetivo que cumplen al resguardar y mostrar el patrimonio cultural, histórico y científico, o desde la misión educativa o como lugares que dan cuenta del testimonio de la evolución y desarrollo del hombre. Es necesaria una explicación articulada respecto a los múltiples objetivos que cumplen los museos en la sociedad. Y entonces así tenemos que, en el caso de Toluca, a lo largo de su historia, pues han sido diferentes las motivaciones para abrir estos espacios, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la relevancia? Pues la entidad el Estado de México es una de las que tiene mayor número de museos. Ocupamos el tercer lugar, tenemos 81 museos, ¿no? Después de la Ciudad de México y de Jalisco. Y quizá Toluca, por ser la ciudad capital, es donde se concentra el mayor número de estos. O sea, de los 81 museos que existen en la entidad, tenemos 25. Las siguientes líneas están dedicadas a hacer una revisión de los museos en los momentos distintos en los que estos se abrieron y las motivaciones de quienes impulsaron tales iniciativas. Fue el Instituto Literario donde se abrieron los primeros espacios museográficos de la ciudad en 1884 por iniciativa de Manuel Villada, estudioso de las ciencias naturales, y fueron el Gabinete de Historia Natural y el Observatorio Meteorológico Mariano Bárcelos. Recordemos que los gabinetes de curiosidades eran espacios en donde se guardaban objetos que habían despertado la curiosidad o el interés científico de quienes lo coleccionaban. Hoy en día, el observatorio puede visitarse, al igual que el Museo Universitario de Historia Nacional, de Historia Natural, en el antiguo edificio de rectoría de nuestra universidad. Posteriormente, en 1891, por iniciativa de José Vicente Villada, se abrió un salón de antigüedades. La maestra García Luna refiere que el museo fue inaugurado el 1 de octubre y como invitado de honor se dio presencia el general Porfirio Díaz. Recordemos entonces que Díaz tenía la intención de posicionar a México en un plano internacional y una de las vías que utilizó fue haciendo presencia en las exposiciones internacionales que se realizaron en Europa y en Estados Unidos, en las que se mostraban piezas arqueológicas. Además, que también se articulaban las primeras defensas legales del patrimonio y esto de alguna manera muestra, ¿no?, este interés inicial, ¿no?, por querer conservar esas piezas. En 1894 el museo fue trasladado al edificio que ocupara la Escuela Riva Palacios, donde solo había un salón en medio de un pequeño parque, y el museo exhibía objetos arqueológicos, muestras de paleontología y geología. En 1930, un nuevo museo se crea a espaldas de la Escuela de Riva Palacio, constituido por salas dedicadas a la historia, las bellas artes, la etnografía, la arqueología, la geología, la zoología y la botánica. Era el gobierno del coronel Filiberto Gómez, quien, preocupado por el rescate y conservación de bienes arqueológicos, crea la Dirección de Arqueología, Historia y Bellas Artes, y cuyo artículo 9 obligaba a los presidentes municipales, y cito textualmente, cuidar bajo más estricta responsabilidad todos los monumentos arqueológicos y bellezas naturales existentes en su jurisdicción. Cierro cita. Aunque estos museos no lograron sobrevivir hasta nuestros días, marcaron un precedente respecto a la importancia de rescatar y preservar piezas arqueológicas, testimonio de nuestra historia, y también la de mostrar su relevancia para quienes locales o foráneos reconocieran su valor histórico. En 1944, Isidro Fabela tuvo la visión de abrir el Museo de Arte Popular, quizá porque perteneció al Ateneo de la Juventud o quizá también por su perfil político de internacionalista. Pero creó por primera vez exprofesamente un espacio que por algún tiempo se le llamó o se le conoció como el pabellón de turismo.
Es necesario recordar que aún en la década de los 40 existía un interés por revivir la cultura popular de los pueblos indígenas y una manera de hacerlos presentes fue a través de los murales. El Museo de Arte Popular no fue la excepción, pues además de exhibirse distintos objetos artesanales, en su interior era posible observar murales que hacían alusión al trabajo artesanal de la entidad. Un año después, en 1945, se abrió el Museo de Bellas Artes en el antiguo convento de la Purísima Concepción de los Carmelitas Descalzos. El edificio, de arquitectura predominantemente neoclásico, fue un convento que originalmente albergó a la Orden Tercera del Carmen, pero también fue sede del instituto, fue hospital de beneficencia, asilo de niñas huérfanas, y en 1891 se transformó en escuela normal para profesores, en escuela de artes y oficios y en la escuela José Vicente Bellada. Hasta que en 1945 Favela gestionó ante la Federación que el edificio se cediera al gobierno del Estado de México. El museo albergaba principalmente objetos relacionados con el periodo virreinal. Quizá una de las piezas más relevantes fuera el catafalco o túmulo funerario, que hasta la fecha aún se conserva. Dentro del museo también había destinada una sala de charrería, actividad de gran arraigo en la entidad debido a la actividad ganadera y hacendaria. Pero era tanta la relevancia de esta actividad que en 1971 se abrió un museo propio de la charrería. A la apertura pues asistieron personalidades de todo tipo, fue un evento muy importante. Cabe señalar que hasta 1945 los museos dependían del Departamento de Bibliotecas y Arqueología, pero ya como lo apuntó el doctor Gerardo Novo, en 1955 el gobernador Salvador Sánchez Colín modificó la ley orgánica y creó la Dirección de Turismo, que asumió entre sus funciones la administración de los museos. Esta estructura orgánica determinó el perfil del museo, que a partir de ese momento fue tratado como un atractivo para el turismo. Y quien más recurrió a ese fin fue Carlos Jan González. Cuando él estuvo dentro de su mandato, la Dirección de Turismo promovió la apertura de diversos museos en la entidad y en 1972 Jan González declaraba: en este periodo, la Dirección de Turismo restauró los museos de arte popular y bellas artes. Fundó los museos de charrería y ciencias naturales. En Nepantla restauró el monumento a Sor Juana Inés de la Cruz. Y entre 1969 y 1970, 14,000 personas visitaron los museos. En 1971 acudieron 150,000. Entonces podemos ver, cierro la nota, pero lo que quería era resaltar que, ¿no?, a partir de esta acentuación que hay de los museos sobre el turismo, Jan González ve una oportunidad y los ve como un verdadero, que con una capacidad para atraer a las personas, ¿no? Podemos señalar entonces que ambos museos respondían a las políticas del sexenio, el de charrería como atractivo turístico, que además sería el segundo museo de su tipo en el país, y el Museo de Ciencias Naturales como espacio abierto de la educación no formal. Con Jiménez Cantú, quien fuera gobernador de 1975 a 1976, se creó la Dirección de Patrimonio Cultural y Artístico. Los museos dejaron de depender de la Dirección de Turismo para formar parte del patrimonio cultural de la entidad. Para Jiménez Cantú, el objetivo era el rescate y la promoción de la cultura. Y él decía: porque siempre se debe recordar que el PAN sin la cultura y la técnica, sin la orientación de los valores humanos, no alcanzan los objetivos de nuestro pueblo. Cierro cita, para Jiménez Cantú, el proyecto más grande que realizó durante su mandato fue el Jardín Botánico Cosmovitral, que fue inaugurado en 1980. La estructura original era el recinto que albergaba al popular mercado 16 de septiembre, que se había inaugurado en 1973, pero que en 1978, después de que el mercado fuera reubicado, se comenzó un nuevo proyecto a cargo del maestro Leopoldo Flores, quien diseñó el concepto de los vitrales y en el que también participaron Gerardo Lechuga y el ingeniero Osuma Matsuo, responsable del Jardín Botánico.
Es necesario señalar que durante la gestión de Cantú se promovió intensamente la apertura de parques naturales, de tal forma que aun cuando los estatutos del Consejo Internacional del ICOM decían que el Jardín Botánico era un museo, para la Dirección de Patrimonio era un parque natural. Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, las políticas culturales se enfocaron en recuperar el valor del patrimonio cultural de México, con la tentativa de hacerlo parte significativa del desarrollo sustentable de la nación. Es decir, hacer partícipe estancias en la conservación del patrimonio cultural para así contribuir al desarrollo del país. Haciendo réplica de esta política, el gobierno estatal se propuso mantener un diálogo con los ciudadanos a través de 3 compromisos: incrementar los centros de enseñanza de las bellas artes, crear bibliotecas y fomentar la realización de certámenes culturales. El gran proyecto que daría pie al cumplimiento de tales compromisos sería la creación del Centro Cultural Mexiquense en 1986, en lo que fueran los terrenos de la Hacienda La Pila. En aquel momento, el Centro Cultural Mexiquense albergaba la Biblioteca Central y el Museo de Antropología e Historia. Ambos edificios fueron obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. También se instaló en lo que fuera el casco de la Hacienda el Museo de Culturas Populares, hoy Museo La Pila, que originalmente fuera el Museo de Arte Popular. También el Museo de Arte Contemporáneo, que hoy es el Museo de Arte Murado, cuyo espacio originalmente había sido diseñado como un observatorio. Y finalmente mencionar una escultura creada por el maestro Nishizawa. La finalidad del centro, además de conservar y rescatar el patrimonio cultural, arqueológico, artístico e histórico, era la de democratizar la cultura y hacer llegar a otros sectores de la población diferentes valores culturales y manifestaciones artísticas. La creación del Centro Cultural Mexiquense fue un acierto al descentralizar los espacios culturales, logrando así llegar a un público distinto. Y lo mismo se podría señalar de Museo in situ de la zona arqueológica de Calixtlahuaca, que si bien podía visitarse con anterioridad, no existía un espacio que albergara las piezas que se habían encontrado en la zona arqueológica. Y en 1987 se abre el museo, cuya construcción toma como referencia el templo de Hecalquetzalcóatl, el dios del viento. Es así que la población al poniente de la ciudad de Toluca también se vio beneficiada con esta aportación que permitiría estimular la movilidad hacia el lugar. Ese mismo año también se inauguró el Museo de la Estampa, que ocuparía su espacio en la calle de Plutarco González, frente a la Alameda, y el Museo de Numismática, que mostraba una rica colección de monedas, billetes y medallas conmemorativas emitidas a lo largo de nuestra historia. Este museo, recientemente, en el 2019, cerró sus puertas y se abrió Casa Museo Toluca en 1920, una propuesta que busca mostrar cómo eran las casas del principio del siglo XIX. Durante el gobierno de Pichardo Pagarza como gobernador, dando continuidad a las políticas antes mencionadas, Toluca renueva su fisionomía al integrar nuevos espacios museográficos cuyas acciones van encaminadas no solo a aumentar la oferta cultural, sino al rescate de diferentes inmuebles en el primer cuadro de la ciudad. Así tenemos que sobre la calle de Nicolás Bravo, esquina con Sebastián de Lerdo de Tejada, se abre el Museo José María Velasco en un inmueble de valor histórico, porque ahí pernoctó el cura Hidalgo, y de relevancia arquitectónica, donde predominan los elementos del siglo XIX. Dentro de las adecuaciones de rehabilitación del inmueble, se dejó un espacio que permitiera conectarse con el Museo Felipe S. Gutiérrez, debido a que ambos personajes coincidieron en la Academia de San Carlos. Gutiérrez, originario de Texcoco, fue un destacado alumno de la Academia de San Carlos que logró el reconocimiento internacional por la calidad de sus pinturas. Otro de los museos que se abrió sobre la calle de Nicolás Bravo fue el Museo Nishizawa, cuya peculiaridad era la presencia del maestro impartiendo talleres sobre distintas técnicas. En 1993 se abre el Museo de la Acuarela, ubicado en el antiguo edificio del Gallito, pero que desde el 2004 se encuentra instalado en una casa del siglo XIX, considerada Patrimonio del Estado de México por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. A comienzos del siglo XXI, para ser más precisos, en el 2002,
se abre el Museo Universitario Leopoldo Flores por iniciativa de la Universidad Autónoma del Estado de México. A partir de la donación que hace el propio maestro Flores a la universidad, se crea un edificio profeso para albergar la colección. La construcción del recinto fue encomendada al arquitecto René Sánchez Vértiz, quien junto con un equipo de estudiantes del último año de la carrera de arquitectura se dieron la tarea de hacer un museo viviente. El museo resultó ser una propuesta innovadora en todos los sentidos. En el 2002 se abrió por primera vez un museo privado, el Museo Modelo de Ciencias e Industrias del Grupo Modelo, cuya intención era fomentar el interés en las industrias y las ciencias. Se ubicó en el inmueble que ocupara la antigua Compañía Cervecera de Toluca, cuya restauración y rehabilitación tardó 2 años. En su sala se mostraba el proceso de diferentes ramas industriales. Pero también fue espacio en donde se albergaron una serie de exposiciones de gran producción museográfica y que por lo tanto llamaban mucho la atención de ajenos, ¿no?, y locales de la ciudad. Sin embargo, en el 2014, el grupo Modelo cambia de propietario y el museo cierra. En el 2010, los festejos del bicentenario de la lucha independentista y el centenario de la Revolución fueron el motivo para que se crearan las torres del bicentenario para rememorar dicho evento. A este proyecto se integró el museo, donde originalmente se hacía un recuento de la historia de la entidad, que también recientemente cambió por el tema de ser un museo-galería de arte mexiquense. Puedo ir cerrando que actualmente pues la Secretaría de Cultura también cambia, ¿no? Es decir, actualmente cambia a ser Secretaría de Cultura y Turismo, y entonces hay una renovación, ¿no? Un interés por renovar todos estos museos de los que les he platicado a lo largo de estas líneas. Yo finalizaría con la creación del Museo del Alfeñique, que se da en el 2014, y que yo creo que este museo es el reflejo no de de una intención de política gubernamental, que bueno, seguramente sí la hay, pero yo creo que también se apela a este sentido de rescatar una tradición que continúa viva, ¿no? Y que es la Feria del Alfeñique, y que creo que es un elemento de mucha identidad, ¿no? La gente de Toluca espera con ansias esas fechas. A lo mejor, ¿no?, con tan solo el ir a los portales y pasearse por la feria que utiliza todos estos corredores para montar los diferentes puestos, pues nos habla de la afección que hay de la gente hacia el dulce o esta tradición milenaria, ¿no? Entonces, creo que el Museo del Alfeñique es uno de los museos, pues, con más relevancia o con más presencia, ¿no?, de estos periodos, y que la invitación sería entonces hacer también de nosotros los distintos espacios museográficos que existen en la ciudad de Toluca. Creo que la oferta es muy vasta. Creo que cada uno de estos espacios genera diversas manifestaciones o expresiones que son una alternativa para propios y extraños poderlos visitar. Yo cerraría con eso y pues agradezco nuevamente la invitación por parte del Ayuntamiento y de la Universidad para abrir estos espacios de conversación. Gracias. Muchas gracias. Creo que la maestra Liliana Cepeda nos ha trazado un panorama muy amplio de lo que es nuestro patrimonio cultural, haciendo énfasis en los museos, que, como todos sabemos, son el mejor medio para la autoeducación. Los museos toluqueños nos permiten hacer comunidad. Si vamos al Museo Mariano Bárcena de la universidad y vemos todos los aparatos que miden nuestras temperaturas, nuestros climas y demás, vamos a entender muy fácilmente
por qué nuestros regímenes pluviométricos nos dan un verano lluvioso. Si vamos a Calixtlahuaca y veremos en el Museo del Sitio por qué ahí se veneraba la deidad de Hécatl, que a manera de remolino hace volar todavía los papalotes, que son un placer para los niños. Hay extranjeros que les causa pavor ver que les regalen una calavera con su nombre, porque lo toque cuando la abuelita ya muerta llega su alma a la casa donde le están esperando y ve una calaverita con su nombre, se pone feliz de que sabe que no la han olvidado. Así es que efectivamente nuestros museos son un excelente medio, repito, para hacer comunidad. Muchas gracias, Liliana. Ahora vamos a escuchar a nuestra tercera conversadora de esta tarde. Ahora tenemos la participación de la maestra en Comunicación y Tecnologías Educativas por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, la maestra Gloria Georgina Icaza Castro. Ella es docente desde 1998 en la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Se ha especializado en temas relacionados con la gestión administrativa y la innovación empresarial en las licenciaturas en Turismo, Gastronomía y los posgrados de la especialidad en Administración de Empresas Turísticas, integrándose recientemente al claustro docente del programa de la Maestría en Gestión de la Gastronomía Tradicional Mexicana. Ha sido desde su creación colaboradora del Cuerpo Académico Competitividad y Sustentabilidad de las Organizaciones Turísticas y Gastronómicas, realizando diferentes trabajos colegiados como la publicación de capítulos de libro, artículos y ponencias, entre otros. En la facultad ha colaborado en diversas tareas administrativas, desempeñando, entre otras, el cargo de subdirectora administrativa durante las administraciones 2009-2013, 2017-2021, y actualmente es la encargada del despacho de la subdirección administrativa. Desde el año 2008 colabora como secretaria del Consejo Directivo de Vasco de Quiroga, Presencia en el Siglo XXI, Asociación Civil, organización que desde su creación ha construido en sitio más de 15,000 estufas Patzari en los estados de México, Michoacán, Puebla y Oaxaca. En 2011, la asociación citada fue finalista en el programa Iniciativa México 2011 con la propuesta de una estufa de leña eficiente. En 2015, la Asociación Vasco de Quiroga, Presencia del Siglo XXI, fue proveedora del primer encuentro nacional de cocineras tradicionales, celebrado en la ciudad de Morelia, Michoacán, logrando en el año 2017 la venta de bonos de carbono con el proyecto Utísil-NAG. Escuchamos a la maestra Gloria Georgina Icaza Castro. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Agradezco la invitación del Honorable Ayuntamiento, de la Dirección de Cultura del mismo, y pues un gusto poder compartir con ustedes este tema tan apasionante de la gastronomía y particularmente de las cocinas de humo que podemos considerar como patrimonio gastronómico de Toluca. Y cuando pensamos 500 años de Toluca, nos remontamos al 1522, pues es reconocer no solamente a la cocina matlacinca, ¿no?, sino es también reconocer a los productos de la milpa, a lo que se cazaba en esa época,
a esas enormes zonas lacustres, a esos bosques que todavía podemos en algunos lugares admirar. Y bueno, como decía yo, la cocina de humo, pues es remontarnos al patrimonio, perdón, a la época prehispánica, donde, como dicen algunos autores, no solo se utiliza el humo como un elemento esencial en la cocina, sino que es toda una tradición culinaria, donde hay que pedir permiso al humo para integrar a los ingredientes y preparar los alimentos. Esta cocina de humo nos podemos remontar, como ya lo he dicho, a la época prehispánica, lo que se conoce como el tlecuil. Esas 3 piedras donde encima se coloca un rústico o donde de alguna manera se coloca cómo se van a cocinar en ollas de barro todos los elementos. Muy importante también saber cuál va a ser el combustible para cocinar, ya sean brazuelos, ramas, varas, leña de árboles de tejocote, encino, capulín, ciruelo, ocote aire, entre otras maderas de esta zona. En este viaje rápido por estos 500 años de Toluca, es difícil encontrar documentación sobre las cocinas durante la época colonial por la falta de documentos que hay al respecto. Sin embargo, del famoso tlecuil se pasa al fogón y ya se encuentra por ahí algunas evidencias en las casas coloniales que conservan la arquitectura de las casas sevillanas, y se encuentra que existió en esas casonas, que ya por ahí las mencionaba el doctor Novo, hoy día restaurantes, hoteles u oficinas que nos remontan a esa época, se puede encontrar fogones y espacios ya destinados exclusivamente a cocinar. Y ahí ya se les llama cocinas de humo. Durante el siglo XIX, pues no hay particularmente ningún cambio al respecto. Se habla de que la clase media cocinaba con el fogón adosado a la pared, con 4 o 5 hornillas alineadas con carbón de madera de madroño, ¿sí? Y para el periodo de 1870 hasta 1920, en Toluca particularmente, se sigue conservando esa misma arquitectura, esas mismas costumbres para cocinar. Y ya esos braseros se colocan en la parte de atrás, en los patios de atrás. Pero conforme avanza el siglo XX, se van introduciendo innovaciones tecnológicas y poco a poco en la parte urbana de Toluca se va abandonando el uso de las cocinas de humo. Sin embargo, en lo que hoy conocemos como delegaciones de Toluca, es común todavía hasta la fecha encontrar en un gran número estas estufas de humo. Estufas donde se realizan hasta la fecha las tareas básicas de la cocina mexicana, mexiquense, podríamos decir. Sin embargo, en estos espacios destinados para cocinar, no solo sucede esto, sino se utiliza para muchos otros usos esta habitación. Incluso son dormitorios y no hay una salida adecuada para el humo, ¿sí? Entonces, el espacio, como decía yo, es también comedor, bodega, etcétera. Y ya no sino cualquier clase de combustible. Pero dejemos hasta aquí este recorrido rapidísimo por lo que es la historia de la cocina de humo, y yo quisiera detenerme un momento en algo que fue muy representativo de Toluca, que ya el doctor Gerardo tocaba, y fue ese mercado tradicional colocado en lo que hoy es un edificio emblemático, el Cosmovitral, y después afuera del mercado 16 de septiembre, donde de acuerdo a algunas investigaciones que se han hecho, se dice que venían, como ya lo mencionaron, turistas, generalmente norteamericanos, en unos tours organizados que les decían coloquialmente diligencias, que eran camionetas o camiones que llegaban desde la Ciudad de México y que sobre todo, dentro de todo lo que podía admirarles y fascinarles, era entre otras cosas los olores, los sabores,
los colores, la diversidad lingüística y la posibilidad a través de estas fogones, de estas estufas de humo, de degustar platillos típicos procedentes de diversas zonas de influencia, porque hay que recordar que a este tianguis de los viernes llegaban de varios puntos cercanos a la ciudad de Toluca, incluso del estado de Guerrero. Y entonces es así que podían degustar productos de la milpa, como tortillas a mano, hechas de maíz blanco, azul o rosado, de huitlacoche, de elotes, calabazas, frijoles, nopales, y para acompañar guisos lacustres como pato silvestre, acosiles, popochas, charales, guaraches, tamales, atole, tacos, tlacoyos de diferentes guisados, donde por supuesto se encuentra el chorizo, las habas, los nopales, requesón, quesadillas, etc. Y entonces, asociado a ese mercado, existían grandes depósitos de carbón, donde todavía hoy es posible apreciar estos espacios cerca del mercado 16 de septiembre. Cuando se cambia el mercado, como ya se mencionó, pues se va perdiendo un poco toda esa folclore, por llamarlo de alguna manera, aunque todavía es posible degustar muchos platillos de los que he mencionado actualmente. Pero bien, ¿qué ha pasado actualmente con las estufas de humo? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué las podemos considerar como un patrimonio de Toluca? Pues resulta que en Toluca esfuerzos para mejorar y conservar estas estufas de humo, ¿sí? Y, por ejemplo, cito un evento que se realizó en San Andrés Coixcontitlán en el 2006, 4 años antes de que se declarara por parte de la UNESCO a la cocina mexicana como patrimonio gastronómico, donde también hubo otra asociación que se llama GIRA, que es un grupo de tecnología rural apropiada, donde empiezan a trabajar para mejorar toda esta emisión de humos que pueden resultar sumamente dañinos a los pulmones de estas cocineras, ¿no? Generalmente es la mujer la que realiza estas tareas, y donde están empeñados en reducir el riesgo. Hoy día, en esta crisis ambiental, donde por un lado nos podemos encontrar con inundaciones y en otro lado con sequías, es sumamente importante que se pueda valorar todos estos esfuerzos a fin de preservar todos estos significados de las cocinas de humo para reducir el riesgo de las enfermedades pulmonares. Y pues es muy loable destacar que es en Toluca donde empiezan estos esfuerzos para que se pueda reducir el riesgo de cocinar con humo en espacios cerrados. Finalmente, con la introducción de la tecnología, hubo el cambio también de los comales de barro por comales de fierro, de acero, y hoy día también se recomienda en aras de preservar toda esta parte ecológica el uso del comal del barro y también de recuperar la herbolaria tan rica de esta zona para que no se pierdan las costumbres tradicionales de zonas como San Pablo Topan, San Cristóbal Huichochitlán y San Andrés Coixcontitlán. Entonces, hoy día es posible conservar y preservar estas estufas de humo y pegarnos a normas oficiales que ya han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y es la NMXQ 001 Normex 2018, llamada estufas que funcionan con leña, evaluación de seguridad, durabilidad, eficiencia térmica y nivel de especificaciones con métodos de prueba y requisitos mínimos. Es decir, es una invitación a todos nosotros, los habitantes de Toluca, para preservar las estufas de humo, que es un patrimonio gastronómico, pero con las más altas normas de seguridad y las más altas normas de eficiencia ecológica. Pues por mi parte sería todo. Maestro, le agradezco mucho. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, maestra Gloria Georgina y Casa Castro. Creo que es muy importante lo que usted ha señalado de que todos esos aspectos positivos de nuestra cocina tradicional se resalten, se mantengan, se preserven, y que también, por otro lado, todos aquellos efectos negativos que tienen esas tradiciones, pues se reduzcan o se eliminen. Y este programa del que nos ha usted hecho algún trazo, creo que resulta importantísimo. Me tocó todavía la época en que la población rural del Valle de Toluca era mayor que la urbana, y después vino esta conversión. Entonces yo recuerdo muchísimas casas toluqueñas que tenían su primer patio, su segundo patio, su corral y su respectiva cocina de humo. Por supuesto, era una época en que no habían llegado los electrodomésticos con la olla express, entre muchos otros, y los frijoles se cocinaban en una olla de barro, en cocina de humo, durante 6, 7 u 8 horas, dependiendo de la edad de aquellos frijoles. Muchas gracias, maestra, y vamos a dar paso a nuestro cuarto conversador de esta tarde, un también queridísimo amigo con quien he tenido la oportunidad de andar en algunas aventuras del tema, y me da mucho gusto presentar al doctor Felipe Carlos Viesca González. Él es doctor en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. De 2006 a la fecha es profesor de tiempo completo, adscrito a la Facultad de Turismo y Gastronomía de nuestra muy querida universidad. Es líder del cuerpo académico Alimentos, Cultura y Sociedad. Su línea de investigación es patrimonio gastronómico. Ha publicado varios libros y múltiples capítulos de libro y artículos especializados sobre gastronomía. Ha desarrollado diversos proyectos de investigación sobre el patrimonio gastronómico del Estado de México. En la UMX ha dirigido tesis de doctorado, maestría y licenciatura. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores en 2 periodos y PRODEP. En la UMX obtuvo la nota laudatoria en 2016. Le cedo la palabra a nuestro querido amigo, doctor Carlos Viesca. Te escuchamos, doctor. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Gerardo, por esta presentación, esta invitación también, tanto tuya como de Gerardo Novo Espinosa de los Monteros, de la Dirección de Cultura del municipio, de la misma universidad, ¿no? Gracias a todos por la invitación y la oportunidad de estar con ustedes en esta tarde. Y bueno, pues ahí algunos datos, ¿no? Bueno, del currículum, que bueno, tuvimos ahí un inconveniente, ¿no? Pero bueno, ya hay alguna actualización por ahí. Y bueno, pues quisiera platicar, ¿no? De manera ya muy breve, con el tiempo que nos queda para esta sesión y no cansarlos tanto, sobre algunos elementos de la gastronomía toluqueña, ¿sí? Ese es el tema sobre el que les voy a hablar durante unos minutos. Quisiera empezar nada más hablando de la Laguna de Lerma. La Laguna de Lerma como el centro del modo de vida lacustre aquí en los alrededores de Toluca, y como lo fue también las lagunas, los ríos, como fueron el lugar alrededor del cual se establecen algunas culturas antiguas, ¿sí? Como la azteca, la purépecha, etcétera. Entonces, en el caso de Toluca, pues es
fundamental, ¿no?, en la historia de la gastronomía toluqueña, esta laguna de Lerma, constituida en algún momento por cerca de 21 o 22 municipios parcialmente, y que fue el modo de vida, ¿sí?, de todos los habitantes en esa zona hasta mediados del siglo pasado, cuando se extrae el agua de esta región para llevarlo a la Ciudad de México. Pero bueno, entonces me voy a estar remitiendo a esta laguna de Lerma como el lugar donde los aztecas ya señalan, ¿verdad?, el cultivo de la alegría, el amaranto, el frijol, el maíz, ¿sí?, como elementos básicos en la alimentación de los matlacincas. Aquí hay que destacar, ¿verdad?, la presencia de 5 grupos indígenas actualmente en el Estado de México. Son los matlacincas, mazahuas, otomís, ocultecos y los nahuas. ¿Qué más? En esta laguna, entonces, pues todavía, ¿verdad?, afortunadamente, pese a todas las circunstancias, se recolecta una gran cantidad de alimentos vegetales, vinagreras, papas de agua, quelites, etcétera, y también algunos alimentos vegetales, peces en una gran cantidad y variedad, aves, ajolotes, acosiles, en fin, ¿sí? Un sitio muy, muy importante, porque además, ¿verdad?, en el Estado de México, en el Valle de Toluca, tiene lugar el desarrollo de varias razas de maíz, particularmente el cacahuacintle, ¿sí?, este maíz con el cual se elabora el pozole, y el maíz palomero toluqueño, mismo que también ya refiere Fray Bernardino de Sahagún, que con él se elaboraban palomitas, ¿sí? Las palomitas ya se elaboraban desde tiempos prehispánicos en el Valle de Toluca con el maíz palomero. ¿Qué más? La gastronomía toluqueña sufre un cambio muy, muy drástico. Sufre un cambio muy drástico con la llegada de los españoles. Este proceso empieza en 1493, en el segundo viaje de Colón, cuando trae ya puercos, reses, vacas, borregos, chivos, etcétera, ¿no? Primero a la zona del Caribe. Ahí se establecen, se adaptan perfectamente, y luego de ahí ya se traen a la zona continental. Entonces ya para 1521 tenemos que en Toluca, ¿verdad?, de acuerdo con Beatriz Albores, se establece el primer criadero de puercos en el continente americano. Y esto entonces viene a marcar hasta nuestros días la gastronomía toluqueña. ¿Por qué? Porque pues se trae, ¿verdad?, el ingrediente básico para elaborar jamones, ¿sí?, mismos que para 1584 ya eran famosos en toda la Nueva España. Este dato me parece muy importante de destacar. 63 años después de la llegada de los españoles, los jamones que se elaboraban en el Valle de Toluca ya eran famosos en toda la Nueva España, ¿sí? Evidentemente estos puercos, ¿verdad?, que trae Cortés y que aquí se reproducen de una manera muy, muy vertiginosa, se establecen en los alrededores de la laguna de Lerma, ¿sí?, dado que ahí se cultivaba un excelente maíz. Y tenemos entonces, ¿no?, ya el ingrediente básico para la elaboración de los jamones. No mucho tiempo después empiezan a elaborarse también los chorizos, y todos los visitantes extranjeros que llegan al Valle de Toluca refieren de manera reiterativa la fama, ¿verdad?, que alcanzan los jamones, los chorizos toluqueños. Esto es pues hasta la fecha, ¿verdad?, con esta gran cantidad de visitantes que llegaron por estas zonas, religiosos, muchos de ellos, incluyendo Humboldt, y muchos de ellos, exploradores como Humboldt, entonces también refieren, por ejemplo, el maguey, ¿no?, ya para 1827 aproximadamente, y cómo los magueyes de Jilotepec y de toda esa zona dan un pulque muy peculiar, ¿sí?, producto de la interacción con el ambiente, la altura, el frío, etcétera. Pero bueno, entonces llegan los españoles, y después llega también pues toda una influencia, ¿verdad?, a la zona de Toluca, una influencia de pobladores españoles de la zona del Andaluz. Entonces nos traen esa influencia árabe, ¿sí?, a nosotros directamente, asiáticos como los filipinos, libaneses, negros, ¿sí?, para el siglo XIX llegan alemanes. Entonces realmente en sus orígenes Toluca, ¿verdad?, la población toluqueña tiene una gran influencia muy diversa,
Y es como se explica, por ejemplo, ¿verdad? Que en algunos alrededores de la ciudad veamos gente con otras características distintas de los nativos, ¿sí? Entonces, habitantes de güeros, rubios, ojos de color verde, color azul, por estas influencias, ¿no? que tuvimos y que se dispersaron en todo el Valle de Toluca. La presencia negra, bueno, pues indiscutible también en la zona de Toluca, sí, las mujeres como sirvientas, sí, como nodrizas, para las actividades domésticas, los negros también, ¿no? Para los trabajos fuertes, en la minería, en la ganadería, en fin. Y particularmente en Atenco, entonces, se establecen la cría de los toros de Lidia, ¿sí? Dentro de los primeros criaderos que se establecen ahí de reses están los toros de Lidia. Hablábamos ya del ganado porcino, sí, las ciénegas y el maíz, y también fundamental es la presencia del trigo. Entonces, por supuesto que también, ¿verdad? Los españoles no podían vivir sin el puerco, sin el trigo, los panes, sin el vino, los aceite de oliva, pero con el trigo, ¿verdad? Desde hace cientos de años se identifica Toluca como una zona panadera, una zona de panaderías, de amasijos, muchas de gran tradición que todavía sobreviven afortunadamente en la ciudad. ¿Qué decir de la influencia de los conventos? ¿Sí? Entonces también estos religiosos que viajan por todo el centro del país refieren los conventos franciscanos, los primeros, ¿verdad? Metepec, Toluca, Calimaya, Sinacantepec, y fueron muy importantes para la creación de la cocina conventual, para el cultivo de los ingredientes que trajeron los españoles y su rápida adaptación y aclimatación a las condiciones locales, en lo cual jugó un rol fundamental el tejocote, como un pie de injerto para manzanas, duraznos, peras y toda esta familia de las rosáceas. Entonces, con ellos también, ¿verdad? Se preserva, se desarrolla una gastronomía conventual, una gastronomía toluqueña, de la cual todavía vemos, ¿verdad? Algunas evidencias por ahí en la zona de los portales. ¿Qué más? Recetarios, pues bueno, ¿verdad? Tenemos ahí de manera particular el recetario mexiquense de Doña Dominga de Guzmán del siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII, donde ya nos habla Doña Dominga de Guzmán, se supone que habitaba la zona de Tenango, pero guardaba, ¿no? Toda esa influencia española en la región y que compartía con la Ciudad de México. Entonces ahí nos habla ya de los chorizones, de los jamones, del uso del maíz cacahuacintle, ingredientes de la casa, ¿sí? En fin, ¿no? De muchos recursos toluqueños desde aquellos años. Para fines del siglo XIX, entonces, el Estado de México, pues bueno, era geográficamente distinto, ¿no? De lo que tenemos ahora, pero se decía, ¿verdad? Se decía que incluso era comparable en cuanto a su ambiente con Suiza, ¿sí? Con Suiza, y alguien decía pues que sería, ¿verdad? Sería como un país europeo, si no fuera por la gente, por los indígenas que lo habitaban. Imagínense, ¿no? Qué triste opinión, pero bueno, eso se llegaba a decir, ¿sí? Que eran los que ocasionaban el retraso de las zonas. El Estado entonces contaba como hasta la fecha, ¿verdad? Con una gran cantidad de recursos vegetales de zona fría, sí, muchos frutales de zona fría, nogales, en fin, ¿no? De zona cálida, zona caliente, muchas frutales de zona caliente, mameyes, mangos, naranjos, una gran cantidad de vegetales de todo tipo, de recolección, quelites, especias, cereales, leguminosas, en fin, ¿no? Hortalizas, tubérculos, y bueno, pues qué decir de la milpa, ¿verdad? Que también pues ha sido fundamental en el desarrollo de la gastronomía toluqueña. Y aquí nada más había que aclarar la milpa, entendida como ese concepto en el cual tiene desarrollo una multitud, un gran número de especies vegetales, ¿sí? Entonces se puede desarrollar conjuntamente y de manera simultánea el maíz, el frijol, el chile, los quelites, los insectos, etcétera, ¿no? Entendido de esa manera. Y bueno, pues ya ahora muy raras, ¿no? Muy raras las milpas bajo este concepto, ¿no? De aprovechamiento de toda la superficie del suelo, los distintos estratos solares, ¿sí? Pero indudable aportación a la gastronomía toluqueña, ahí hablamos de maíz, tomate, chile, alegría, quelites,
maguey pulquero y todos los productos que proporciona la milpa, ¿verdad? Como el pulque para las salsas y los guisos, los curados, el mismo pulque natural, la cutícula, ¿no? Los michotes para elaborar ese platillo, ahora ya pues con ingredientes, materias primas sintéticas, las pencas, ¿no? Para las barbacoas, ¿sí? El pulque mismo como leudante en los panes, los hongos de maguey, el aguamiel, ¿sí? La misma flor, ¿sí? Los gualumbos, ¿sí? La flor de maguey que es riquísima, ¿no? En una ensaladita con nopales y todas estas cosas. Los gusanos, por supuesto, ¿no? Gusano blanco de maguey, gusano rojo de maguey. El blanco pues crece en las pencas, el rojo en las raíces, y las propiedades medicinales del pulque. Luego ya con la campaña de la cerveza, introducción de la cerveza, empieza a desplazarse en cuanto a pulque, grandes extensiones dedicadas al maguey. Y actualmente, pues bueno, sobre todo ¿qué más comentarles? En la zona lacustre, regreso un poquito, ¿no? A la zona lacustre, porque pues constituye la base, ¿no? De muchos grupos poblacionales, ¿sí? Para finales del siglo XIX se comía poca carne, tortillas, chiles, frijoles, arvejones, habas, gusanos, acosiles, pescaditos, y la gente vive de eso, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Hasta mediados del siglo XX. Entonces vive de los pescados, huiles, acosiles, ajolotes, ranas, vinagreras, en fin, ¿no? Una gran cantidad de recursos y la gente no tenía de qué preocuparse, ¿sí? Se levantaba, quería desayunar algo rico, iba a la laguna, traía los ingredientes frescos y se preparaba qué comer. Llegaba la hora de comer, ¿no? Las 2, 3 de la tarde, lo mismo, ¿sí? Pero bueno, era pues un modo de vida muy, muy, muy generoso, ¿sí? Las haciendas, voy a hablar brevemente de las haciendas, también como un medio muy importante, ¿sí? En el Valle de Toluca, como lo fue en muchas partes del país, un medio para la reproducción de los cereales, por ejemplo, ¿sí? La cebada, el pulque y luego la cerveza, en fin. Y un ejemplo de cómo eran y el rol que tuvieron las haciendas en el Valle de Toluca es la hacienda de la Gavia, ¿sí? Entonces está famosa, lo que ahora queda un poco, ¿no? De la hacienda de la Gavia rumbo a Villa Victoria. Esta hacienda entonces se dice que llegó a ocupar una extensión de 125 kilómetros de largo por 71 de ancho. O sea, tratamos de imaginar, ¿no? Esas dimensiones y son enormes, enormes, enormes. Y dada esta extensión, entonces, pues había de todo, ¿no? ¿Sí? En las partes altas teníamos pinos, ¿sí? En las partes bajas cañas de azúcar, en las zonas cálidas, ¿sí? Pasando por cereales, maíces, y eran llanuras muy fértiles, ¿sí? Entonces también fundamentales, ¿no? En la cocina mexiquense, ¿sí? De siglo XVIII, XIX, parte del XX todavía. Y bueno, destacar la presencia en el Valle de Toluca de personalidades como Madame Calderón de la Barca, ¿sí? Visita Toluca también, Madame Calderón de la Barca, y se queda gratamente impresionada, ¿no? De los portales de la ciudad, de la misma ciudad, que era limpia y hermosa. Los portales decía que eran más bellos que los de la Ciudad de México. Y al principio prueba el pulque y bueno, pues le hace el feo, por supuesto, ¿no? Toda una madame del Reino Unido, ¿no? Escocesa me parece que era. Y finalmente cuando se va del país, después de una estancia entre 1840 y 1842, ya se expresa mucho mejor del pulque, ya le gustaba, ¿no? Al menos eso decía. ¿Qué más les comento? Bueno, pues la presencia también de don José Vasconcelos, entre muchos, ¿no? Entre muchas personalidades. Entonces, don José Vasconcelos también habita, ¿no? En la ciudad de Toluca a fines del siglo XIX, empieza a estudiar en el Instituto Literario y le parece poca cosa, ¿no? Le parece poca cosa y se va luego, ¿no? Va siguiendo a su padre, que era agente aduanal, recorriendo todo el país. Y bueno, pues también todo un personaje, ¿no? Don José Vasconcelos. Y en lo referente a cuestiones gastronómicas, pues le encantaban los dulces. Describen Ulises Criollo, ¿no? Cómo se daban gusto
él y su mamá gastándose hasta lo que no tenían, literalmente, en la compra de dulces en los portales. Y describe, ¿no? Toda la gama de dulces que comían, ¿sí? El chorizo, bueno, pues les decía, ¿no? Está presente en toda la historia. Yo creo que el chorizo y los jamones, que, bueno, pues ahí tenemos que platicar, Gerardo, ¿no? Algún día de qué pasó con los jamones toluqueños, ¿no? Sí, ya desde hace décadas, pues ya no sabemos nada, ¿no? De los jamones toluqueños. Quedan alguna que otra familia por ahí, ¿no? Los Astiria, que guardan ahí mucha información al respecto. Pero bueno, ya se destaca, ¿no? Para 1713, la pirámide de la Gula en la Ciudad de México, ese monumento, ¿no? Pues ya por llamarlo de una manera, formado con puros alimentos en honor al nacimiento del hijo, ¿verdad? De un noble español. Que más la presencia, ¿no? De los huevos con longaniza fresca en el Parián, ¿sí? Los quesos, mantequillas, dulces, vinos de membrillo y zarzamora, los vinos también, ¿verdad? Ya también famosos, ¿no? Desde aquellos años. Y cómo se vuelve el chorizo, ¿verdad? Presente en buena parte de la literatura mexicana, ¿sí? En Los bandidos de Río Frío, en fin, ¿no? En varias novelas de estas costumbristas aparecen referencias a los chorizos y chorizones de Toluca. Bueno, pues no puedo dejar de mencionar el obispo, ¿sí? Aquí Gerardo Novo, mi querido Gerardo Novo Lugo, sí, hizo una muy buena investigación, ¿no? Sobre la historia del obispo, ubicada en tiempos más recientes en Tenancingo, sí, a mediados del siglo pasado, como un embutido que se hizo para honrar la visita del obispo a la ciudad de Tenancingo, como muchas otras historias sobre el origen de algunos platillos en la gastronomía mexicana. La misma, ¿no? La misma figura general, ¿sí? Llega el obispo, una personalidad destacada u otra personalidad destacada, y tienen que prepararle algo para halagarlo. Y ahí se supone, ¿no? El origen del mole, en fin, ¿no? Tantos platillos. Pero bueno, entonces se dice, ¿no? En tiempos recientes que será el origen del obispo, ¿sí? Ese platillo que se elabora en Tenancingo para honrar la presencia del señor obispo. Y con el tiempo va quedando el obispo, ¿no? Aunque el inicio era deme del que le daba o del que le dieron al señor obispo. Sin embargo, Gerardo, ¿verdad? Rastrea el origen del obispo, ¿sí? Y lo ubica en Alemania, ¿sí? Como en el nombre de Saumagen. Si ustedes buscan en internet Saumagen, así como suena, van a ver, ¿no? Un platillo muy, muy parecido a nuestro obispo, ¿sí? Toluqueño o de Tenancingo, y que llega a Toluca, ¿verdad? Con la colonia alemana que se establece en la ciudad para hacer negocios, particularmente la construcción, el establecimiento de la primera planta cervecera en Toluca, aprovechando las generosas y abundantes aguas del Nevado de Toluca. Y esto a su vez, les decía, entonces viene de Alemania, ¿no? Donde es todo un platillo utilizado para recibir presidentes y visitantes distinguidos, y a su vez entonces viene de tiempos romanos, ¿sí? Quienes se dan vuelos, ¿sí? Con el uso, el consumo de carne de puerco y los embutidos, cuya costumbre empieza con los griegos, pero despega, ¿no? Enormemente con los romanos. Los dulces, bueno, pues también, ¿verdad? Ya les comentaba el origen, ¿no? De los dulces, pues básicamente empieza con la llegada, ¿no? De la caña de azúcar al estado de Morelos, a la zona caliente del estado de México, la zona de Morelos, plantaciones promovidas por Cortés, ¿sí? En esos territorios, y entonces empieza, ¿no? Junto con la leche, la vaca, ¿no? Todo este desarrollo de la dulcería toluqueña. Ahí José Vasconcelos destaca naranjas cristalizadas o rellenas, limones azucarados, duraznos, tunas y vinagres en dulce, conservas de membrillo y manzana, melados de caña, jamoncillos de leche, confites, grajeas de azúcar de color, almendras garapiñadas, todo en profusión y baratura que provocaba entusiasmo, dice don José Vasconcelos. Y bueno, pues ahí tenemos, ¿verdad? Tenemos ya lo que ha sido la dulcería toluqueña al día de hoy. Gerardo en algún escrito también, ¿verdad? Se lamenta, al igual que muchos de nosotros, del destino que ha tenido el alfeñique, ¿sí? Y que ahora, bueno, pues ya casi nada más queda el nombre, ¿ok? En la feria. Hablar un poquito también nada más de la comida en los tiempos de hambre, ¿sí? Y como fue en muchas partes del país, en la Ciudad de México, ¿no? Que en esa época había niños de hierba de necesidad y que solamente consumían hierbas, ¿sí? Los pueblos indígenas pues comían quelites, flores de encino, imagínense,
espigas combinadas con masa para hacer atoles, y las sequías obligaban a comer quintoniles y nabos desecados para comerse principalmente en la época invernal y de secas. Entonces también en Toluca, sí, Georgina Flores refiere, ¿no? El consumo de perros y gatos, sí, en la época de la Revolución, pues no había más, ¿no? Como lo fue en la Ciudad de México también, y todo ese episodio oscuro, ¿no? De hambre y de necesidad en la época de la Revolución. De esta época se supone, se cree que surge el guarache toluqueño, ¿sí? Entonces, más o menos eso es lo que se dice, que pudo haber surgido de épocas como la Revolución, dado lo que se requiere para hacer. Entonces sabemos, pues es un maíz martajado, ¿sí? Nopales, chile, cebolla, y ya pues más aderezado cilantro, un poco de queso, etcétera, ¿sí? Pero también, ¿verdad? Todo un patrimonio toluqueño, este guarache. Y en contraste, bueno, pues tenemos también que también en Toluca, ¿verdad? En tiempos del Porfiriato, pues se daban esos grandes banquetes, ¿sí? Con festejos muy particulares, con la presencia de políticos, menús escritos en inglés y francés, y era un lujo, ¿verdad? Era una distinción poder leer esos menús en francés. Pero bueno, aquí también teníamos nuestros contrastes. Algunos patrimonios gastronómicos de la región del Valle de Toluca, entonces, pues algunos son muchos, ¿verdad? Voy a leer solo unos cuantos de ellos: chorizos, barbacoas, el mole verde, los tamales, ¿verdad? Con una gran variedad, particularmente el capultamal, ranas y ajolotes asados en salsa y otamal, que son los mextlapiques, ¿sí? Estos tamales que no llevan masa, ¿no? Sino nada más se envuelven hojas de maíz y se tatema por los dos lados hasta que ya se cuecen. Los panes de amasijo, los acosiles, hongos, ¿sí? Una gran variedad de hongos que tenemos, ¿no? Entonces aquí en los alrededores de Nevado Toluca, pues tenemos alrededor de 100 especies, ¿no? En Amanalco de Becerra, por ahí anda la cosa también, ¿sí? Insectos también, ¿verdad? Una gran tradición en consumo de insectos que con el paso del tiempo va mermando por efecto de las condiciones ambientales. El queso de tompiate también, ¿verdad? ¿Cómo no mencionar el queso de puerco, queso de tompiate? El tompiate es esa envoltura, ¿no? Sí, que se elabora con una palma. Eso es lo que da el nombre, ¿no? A este embutido de queso de puerco. Licores, ¿sí? Híjole, pues tanto que hablar que, bueno, pues entre las bebidas tenemos el pulque, ya lo comentábamos, el cendecho también, ¿sí? Cuya presencia todavía se limita a algunas zonas indígenas. Y bueno, pues ya en tiempos recientes las tortas, ¿no? Las tortas toluqueñas, que también son todo un patrimonio, ahí que con el ojéis, ¿no? Que se elabora, se supone, desde 1906, al parecer las más antiguas que se han documentado en la historia de Toluca. Y nada más para concluir entonces, ¿verdad? Mencionar cómo esta gran diversidad de la gastronomía mexiquense, la gastronomía toluqueña particularmente, pues es resultado, ¿verdad? De esta variedad de altitudes, de climas en Toluca, las regiones aledañas en el estado, una gran biodiversidad, una gran diversidad cultural, ¿sí? Que en tiempos recientes como que se está valorando y aparecen ya distintos recetarios y publicaciones sobre la gastronomía de los distintos grupos indígenas del Valle de Toluca, y el paso del tiempo y todas las influencias culturales que mencionaba al inicio. Bueno, pues de una manera muy breve, ¿no? Lo que quería comentar. Muchísimas gracias. Pues bien, les agradecemos a todos ustedes su participación y rápidamente vamos a pasar algunas preguntas que tenemos. Tenemos muchas felicitaciones y preguntas. Una de ellas, de Laura Plata, dice: buenas tardes a todos, doctor Gerardo. ¿Cómo cree que ha afectado el tema de la inseguridad al turismo de la ciudad de Toluca? El tema de la inseguridad ha afectado y cómo al turismo de la ciudad de Toluca. Bueno, evidentemente, siempre el tema de la seguridad es un tema importante para cualquier destino. Yo no tengo ninguna referencia, no tengo no sé si hay un estudio que pueda dar o que relacione estos dos temas. La verdad es que evidentemente si una ciudad goza de una imagen positiva en términos de seguridad, pues la gente se siente mucho más confiada de asistir a ella.
Y evidentemente, si una ciudad no goza de una imagen positiva en términos de seguridad, pues disminuye la confianza de los turistas, por un lado. Y por otro lado, también decir que todas las ciudades, o que muchas ciudades, tienen lo que se llama una imagen, digamos, una imagen diversa, es decir, muchos turistas, a pesar de que saben que ciertas ciudades pueden ser consideradas como peligrosas o inseguras, pues aún así siguen haciendo turismo, ¿no? Y muchos de ellos también saben que la inseguridad o que algún hecho pues se puede dar en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Hasta en las ciudades más desarrolladas, ¿no? Y por otro lado también, pues considerar que muchos turistas, sobre todo los turistas más experimentados, pues saben también que hay en cualquier lugar del mundo hay sitios a los que uno puede acudir libremente sin ningún temor y otros no. No sabría yo, no tengo algún dato al respecto o particular con el caso de Toluca. Perfecto, doctor. Creo que esta otra pregunta también va dirigida a usted. Dice, el boom demográfico que implicó la industrialización a mediados del siglo pasado y después los temblores de 1985, ¿tuvieron influencia turística o gastronómica adoptada por los moradores de Toluca? Bueno, si entiendo la pregunta, yo creo que después de 1985 cambia la dinámica de muchas ciudades, entre ellas Toluca, ¿no? Mucha gente salió de la zona metropolitana del Valle de México, se viene a vivir a Toluca y cambian desde luego, aumenta el número de fraccionamientos, de plazas, mucha gente viene a vivir aquí, duerme, pero trabaja, por ejemplo, en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que sí, evidentemente, yo creo que sí hubo las migraciones, la llegada de gente, sobre todo de la Ciudad de México, evidentemente crea otras dinámicas comerciales y crea otras dinámicas, la aparición, por ejemplo, de ciertos restaurantes en la segunda mitad de los años 80, en los años 90, estas plazas empiezan a llegar restaurantes con comida internacional. Entonces, yo creo que sí, habría que ver quién ha estudiado el tema, pero evidentemente todas las migraciones, como aquí se ha explicado, históricamente las migraciones y la llegada de gente de otros lugares, pues tiene implicaciones en lo que se come, cómo se cocina, en los restaurantes. Entonces sí, desde luego, me parece que sí. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Esta tercera pregunta, perdón, que hace César Hernández es para la maestra Liliana Cepeda, en donde nos dice, con tantos museos, ¿qué nos falta para hacer de Toluca una gran ciudad de turismo cultural? Su micrófono, maestra. Gracias, perdón. Sí, yo creo que ese es una pregunta que yo creo que todo el mundo se hace, porque evidentemente esta variedad de museos, pues, ¿no? Es así un abanico, ¿no? Que quien nos escuche, que no sea de Toluca, pues nos podrá como imaginar como muy vastos, ¿no? En cultura, y así es. Y sin embargo, la gente yo creo que esto, el comentario que se hace va junto con la pregunta que le hacían a Gerardo respecto a la migración, y creo digamos, tampoco me he metido a esto lleno este tema. En algún momento sí a través de una investigación, ¿cuál era la razón por la que la gente no visitaba los museos? Y estoy hablando así como del 95, 96, y era digamos, no había este sentido de identidad, es decir, como
como muy poco identificación con muchos de estos personajes, ¿no? Por ejemplo, el museo, no sé, por ejemplo, se me ocurre aquí un Leopoldo Flores, que digamos es muy reconocido dentro de la ciudad. La gente que es de Toluca tiene muy presente al maestro y sabemos, ¿no? O sea, todo el trabajo que ha hecho, pero las generaciones más jóvenes no. Entonces esto creo que nos empezamos a interesar por la cultura, el patrimonio, yo creo que llegados a cierta edad, ¿no? Digo, me lo estoy inventando, porque las generaciones más jóvenes como que no tienen ese sentimiento de arraigo hacia pues, su entorno. Y yo creo que, y eso, bueno, yo lo platico desde la experiencia que yo tengo como dando clases, ¿no? Que cuando damos la clase las clases en patrimonio, pues muchos así de repente oigan a ver cuántos museos conocen. Y realmente es muy poca, ¿no? Digamos, la población de los estudiantes que conocen sus museos. Y es entonces, pues, de la labor que tiene uno, ¿no? De invitarlos, de entusiasmarlos, de generarles ese interés por conocer más, porque eso es a través de la historia y pues, de una historia común, ¿no? Que tenemos los que vivimos en esta ciudad y que deberíamos de estar, digamos, defendiendo frente al que viene de fuera, en el sentido de invitarlo también a conocerlo y demostrar que pues también aquí hay una historia y que es necesario darla a conocer. Entonces, creo que sí, o sea, somos una ciudad que tiene como muchos recursos, pero que también la cercanía con el Distrito Federal no siempre es como muy, digamos, muy alentador, porque evidentemente la oferta cultural que existe en la Ciudad de México es, digamos, es muy distinta a la que pudiera ofrecer Toluca, ¿no? Entonces, a veces también eso también es un elemento que no contribuye a que, digamos, de otros lugares, pues preferirían, yo creo que visitar la ciudad de México que la ciudad de Toluca, pero ya no nos explicaban, ¿no? O sea, Toluca es una ciudad que nos permite llegar a diferentes puntos y que de alguna manera el hecho de atravesar por la ciudad, pues de alguna manera nos tendría que estar invitando a hacer uso, ¿no? De recorrer sus calles, de querer conocerla más. Y yo creo que esa también es una labor pues, que tiene que venir también como de las autoridades, ¿no? O sea, de generar estrategias que permitan que la gente de fuera nos conozca. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, maestra. Y finalmente, esta pregunta creo que es para tres de ustedes. En el caso que pudiésemos nombrar un top 3, doctor Gerardo, top 3 de atractivos turísticos en Toluca. Un top 3, no sé si se refiere a cuáles serían los 3. Los símbolos, exactamente. O cuáles serían los míos, ¿no? Personalmente, ¿cuál sería mi top? Claro, mi top de manera personal. Pero, a ver, yo creo que si hablamos de atractivos de Toluca, si los ponemos en términos de el número de visitantes que reciben y de sus cualidades, de sus atributos como lugares únicos o experiencias únicas, yo diría el Cosmovitral. Yo creo que efectivamente el Cosmovitral es uno de los lugares, yo creo que hay pocos lugares como el Cosmovitral en el mundo, ¿no? Ese yo diría que es uno. 2, yo diría que la experiencia gastronómica en Toluca, ¿no? A la que hacía alusión Carlos, visitar los mercados, visitar los restaurantes, visitar el centro de Toluca y probar quelites, tortas, embutidos, jamones serranos, quesos, todo lo que se puede encontrar en el Valle de Toluca. Me parece que la experiencia gastronómica es imprescindible e importantísima. Y tercera, pues quizás un recorrido por el centro de Toluca, visitando las iglesias y los museos. Eso yo diría que tendría que ser son 3 cosas que yo recomendaría hacer para quien venga a Toluca. Ok, la otra era atractivos culturales, precisamente, para el turismo. Para la maestra Liliana.
Yo nomás veo cómo después de lo que platicó el maestro, el doctor Viescas, todos estamos como segregando aquí saliva porque ya queremos irnos a comer las tortas de Lujay. Entonces yo creo que, híjoles, yo, por ejemplo, mi recorrido sería en estas, digamos, estas fiestas que están, esta celebración que está tan cercana, que es la del Día de Muertos. Yo creo que aprovecharía para visitar la Feria del Alfeñique, el Museo del Alfeñique, comerme, ¿no? Comer la cantidad de dulces que no se comió José Vasconcelos. Eh, También creo que es innegable, ¿no? El Cosmovitral sigue siendo así como uno de los atractivos eh, que llaman, digamos, más la atención, ¿no? Por todos los plafones y este efecto de luz que hay al interior. Y, y yo creo que también agregaría una parte que, digo, sí están los museos, digo, pero hay muchos y yo creo que ahí tendría que ver como dependiendo qué tipo de museos o qué tipo de expresión cultural es la que nos interesa, pero yo creo que también me daría como eh, la oportunidad como de visitar la zona arqueológica, ¿no? De Calixtlahuaca, que de repente está un poco abandonada, o en el sentido de que casi nadie la visita, ¿no? No porque esté mal. El Centro Cultural Mexiquense, que también sería otro espacio que yo también invitaría a visitar. Yo creo que me saldría un poco del centro de la ciudad y trataría como que de que la gente explorara, ¿no? Estos espacios que, por ejemplo, ir al Centro Cultural Mexiquense, pues nos traslada, digamos, no forzosamente tendríamos que ir a visitar algún museo, ya el simple hecho de estar ahí y de contemplar el volcán, yo creo que nos da como otro tipo de experiencia, ¿no? Entonces eso sería lo que yo compartiría. Gracias. Este top ya se fue a top 5, top 6, pero bueno, muy bien. Y finalmente, lo que todos esperamos, el top 3 de la gastronomía en Toluca. ¿Cuáles serían, maestro Viesca? Híjole. Sabemos top 50, pero ¿qué recomienda? Pues más que otra cosa, lo que tenga más presente, ¿no? En este momento, el obispo, indudablemente, ¿no? Aunque a mucha gente no le parece muy atractivo, un buen obispo es exquisito, ¿sí? Muy, muy bueno. ¿Qué más? La comida tradicional toluqueña, ¿sí? No digo nombre para no hacer un anuncio, pero hay un lugar que a mí me encanta de Toluca, muy sencillito, ¿sí? Muy sencillito allí por la Avenida de los Maestros, una fonda muy sencillita, una comida muy tradicional, para mi gusto, de lo más tradicional, ¿no? De la ciudad. Y bueno, pues por otra parte tenemos estos grandes restaurantes, ¿sí? Decía un querido amigo nuestro, un querido profesor de la facultad, que a él, ¿no? El mejor restaurante de Toluca le parecía uno, ¿no? Que estaba en la México Toluca, ¿sí? Yendo de aquí para allá del lado derecho, ¿sí? Una hacienda, ¿sale? Pues es lo que recuerdo, ¿no? ¿Qué más? Este restaurante de Pablo Salas, ¿no? También, sí, para otros gustos. Y bueno, pues no debemos de perdernos por ninguna razón, por sus múltiples encantos, los mercados, ¿sí? El mercado 16 de septiembre, el Juárez, el Morelos, donde, bueno, pues también, ¿no? Cada cosa que encuentra uno ahí exquisita y muy, muy peculiar. Muy bien, También ya se maestro. fue un top, no sé cuánto, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjense, también me están preguntando que quieren saber la opinión de la maestra Gloria, porque esto ya también está girando en muchos sentidos. El top 3 se está convirtiendo en 5, pero usted, maestra Gloria, ¿qué es lo que piensa, qué incluye usted en su top 3 para turistear en Toluca? Bueno, yo me salgo también del centro y me voy a las delegaciones. Apreciar las iglesias, ¿no? La de Caputitlán, San Juan Tilapa, los festivales, ¿no? La danza de los pescados. Excelente. Sí. ¿No? Es decir,
Toluca, por toda esta parte que comentábamos, en el centro se queda la parte descendientes de españoles, mestizos, pero la parte indígena se va hacia las afueras y las 24 delegaciones tienen una riqueza enorme. Toda la parte prehispánica, que uno entra a ciertas casas de las personas cuando nos hacen favor de invitar y te encuentras de frutero una pieza prehispánica, por ejemplo, ¿no? O pues simplemente apreciar un atardecer del volcán. Y voy a hacer propaganda a la Facultad de Turismo y Gastronomía, que estamos ahí en el cerro de Coatepec, en la parte de arriba. Es bellísimo ver el volcán nevado en la mañana, ¿no? O en la tarde. El volcán mismo también. Muy bien, bueno, hasta que mencionaron al final el volcán, ¿verdad? Muy bien, pues yo agradezco muchísimo a todos ustedes su presencia y cedo el uso de la palabra a nuestro anfitrión y amigo, el maestro Gerardo Novo Valencia. Adelante, maestro. Muchas gracias. No quisiera cerrar este conversatorio sin hacer también sin darle mi agradecimiento al doctor Carlos Viesca y felicitarlo también como a los anteriores participantes, porque tal como nos tiene acostumbrado, no hay palabra de desperdicio en sus exposiciones. Nos ha hecho un resumen extraordinario de la cocina y la comida toluqueña, y recuerdo, después de escucharlo, recuerdo que Salvador Novo decía que el mestizaje no solo se dio en las alcobas. Cuando vemos esas pinturas con las castas, pues vemos que todos aquellos grupos que había, españoles, moros, judíos, afros, no se hicieron el feo a nadie. Y cuando vemos las alacenas, pues vemos que también el mestizaje se dio en las despensas, en las alacenas, donde ninguno de los ingredientes se hicieron el feo. Y ahí tenemos el comino, la canela, la pimienta, el anís, el cilantro, el chocolate, la almendra, el ajonjolí y demás. Para terminar, yo recordaría también lo que Justo Sierra dijo cuando en 1882 vino a Toluca por la inauguración del ferrocarril. Y dijo, la primera mirada que le da uno a Toluca es buena, pero la segunda es mejor. Y es que la segunda creo que fue después de la comida y de la cena a la que fueron invitados. Entonces, seguramente la gastronomía tuvo mucho que ver en esa segunda mirada, que fue mejor que la primera. La primera quizá muy fría, los portales, la calle que unía la estación del ferrocarril con el centro y demás, pero la segunda mirada fue mucho mejor. Así es que muchas gracias, Carlos. Y aunque a mí no me hicieron la pregunta del top, yo agregaría los dulces toluqueños. Las alacenas que están en la Plaza Fray Andrés del Castro nos ofrecen un paseo por la dulcería mundial, y no es exageración. Ahí encontramos dulces prehispánicos, la alegría, los ponteduros de pinole, pero tenemos también toda esa riqueza producto de la ganadería lechera de Toluca, con los jamoncillos que hay de todo tipo, y tenemos también los dulces cubiertos de frutas de la tierra fría y de la que nos llegó de otro lado, y las influencias afro con esos limones rellenos de coco, y con los turrones de origen español, y con el alfeñique de ascendencia árabe. Entonces, yo agregaría en el top, aunque no me dan permiso porque me sube el azúcar, yo agregaría la dulcería toluqueña. Fíjese, maestro Novo, casualmente está usted
perdón, casualmente está usted contestando una última pregunta que también habían hecho en cuanto a los nombres de los dulces tradicionales de Toluca. Y ya lo contestó usted. Muchas gracias. Y disculpe. No, gracias a todos. Por último, queremos invitarlos al conversatorio número 8, rumbo a los 500 años de Toluca, que se llevará a cabo el jueves próximo, es decir, pasado mañana, que estará dedicado a la arquitectura toluqueña y que tendremos, igual que hoy, a excelentes conversadores. Estarán con nosotros el arquitecto Enrique Méndez Sosa, el doctor Marcos Mejía López, el doctor Héctor Serrano Barquín y el doctor Horacio Ramírez de Alba. Los esperamos próximo jueves, 5 de la tarde, por los mismos medios. Muchas gracias y muy buenas tardes.